Queridos hermanos, quiero empezar este sermón con una pregunta que se hizo un día a San Maximiliano Kolbe. Él se preguntó: ¿quién eres, Inmaculada? Y la respuesta lo encontró en las palabras de la Santísima Virgen de Lourdes: soy la Inmaculada Concepción. La expresión Inmaculada Concepción se presenta como el nombre propio de la Santísima Virgen María. María concebida sin pecado original. Nosotros no podemos imaginar qué cosa significa la Inmaculada Concepción, porque jamás hemos visto un ser inmaculado, sin pecado. Jamás hemos visto un ser que no haya cometido ninguna falta. Por eso la Inmaculada se transforma en un misterio, en un gran misterio, porque ella nunca, jamás en su vida tuvo ni una pequeña mancha de pecado. Ella es un ser humano, pero es también un misterio de la gracia, porque al mismo tiempo ella es la llena de gracia, la Inmaculada Madre de Dios. Durante el correr de los siglos, los cristianos han tenido un gran deseo de confiar sus vidas a la Inmaculada, y para ser protegidos por ella y sostenidos por ella, le han ofrecido oraciones, cánticos y muchos actos de amor. Por eso son incontables las almas que se han consagrado totalmente en los brazos de la Inmaculada. ¿Qué significa consagrarse? ¿Consagrarse a la Virgen? Consagrarse significa meter toda nuestra vida, pasado, presente y futuro, toda nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestro tiempo, nuestras capacidades, es decir, en pocas palabras, es volverse locos de amor por pertenecerle a María. Y es muy hermoso vivir bajo esta luz, basando toda nuestra vida espiritual en María, la Madre de Dios. Santo Tomás enseña que la verdadera devoción consiste en la donación pronta y total de uno mismo. Por eso el término consagrarse significa donarse, entregarse, y más precisamente significa consacrare, es decir, entregar algo a Dios, separándolo del uso profano para que sea consagrado. Nuestra vocación de consagrados a María es muy alta, es muy bella, llena de aventuras, pues vivir completamente en función de ella es vivir bajo los carismas de la Santísima Virgen. Mientras más fuerte sea nuestra pasión por la Inmaculada, más será la capacidad para entregarse a ella. Démosle todo lo que somos, todo lo que tenemos, vivamos por ella, vivamos de ella, ofreciéndole todo, no para ganar mérito ciertamente, sino simplemente para agradarle, para satisfacerla, para provocarle una sonrisa por nuestro servicio. La Inmaculada debe ser amada por nosotros simplemente por lo que ella es y por lo que ella representa en nuestra vida y en la vida de la Iglesia. Recuerdo haber leído en algún lugar que un santo decía que si él tenía que elegir entre un cielo con todos los santos juntos, pero sin la presencia de la Santísima Virgen, y otro cielo sin la presencia de ningún santo, donde habitase solo la Inmaculada, él elegiría sin duda el paraíso con María, ya que en María, dice, se encuentra la plenitud de las gracias y todas las riquezas del cielo. Qué hermosa expresión, qué hermoso pensamiento. Consagrarse a la Inmaculada, entregarle todo. Y significa volverse loco de amor por ella, ¿sí? Y hacer todo por ella, vivir para ella. Y de esta manera daremos a Dios la mayor gloria. Y por consecuencia la Inmaculada, ella misma se ocupará de nuestras vidas y les hará extraordinariamente fecundas. Nunca, por ejemplo, nunca tendríamos que tener los escrúpulos de amar demasiado a la Santísima Virgen, porque hay muchos que tienen escrúpulos de decir es demasiada devoción a la Virgen, oculta la persona de Cristo, opaca la luz de nuestro Señor. Pero eso viene del demonio, porque la Virgen jamás te puede separar de nuestro Señor. La Virgen, al contrario, te lleva directamente a nuestro Señor. Si ella lo llevó, ella lo trajo al mundo, ella nos lo entregó, ¿cómo te puede separar ella de nuestro Señor? Pensemos que jamás llegaremos a amarla como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Cuando uno piensa que ama mucho a la Virgen, debe pensar también que nuestro Señor la amó infinitamente más. Por lo tanto, tenemos que
arrancar de esas ideas que no son de Dios, de nuestra mente, pensando que puede haber un culto exagerado en el amor a la Virgen María. Podemos decir que el mismo Jesucristo fue el primer loco de la Inmaculada, porque la amó sin medida. Por eso, queridos hermanos, tenemos que entregarnos a ella completamente, sin medidas, sin límites, sin miedos. Ella es la Madre de Dios, ella es nuestra Madre, ella vela por nosotros y ella pide amor incondicional hasta el heroísmo, hasta el punto, como decía San Maximiliano Kolbe, de transubstanciarse en la Inmaculada, de llegar a ser otra Inmaculada operante en este mundo, de llegar a ser una imagen viva, viva de la Inmaculada. Decía San Pablo, ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Qué hermoso sería decir para un consagrado a la Virgen, ya no soy yo quien vive, es la Inmaculada quien vive en mí. Pues bien, queridos hermanos, ahora tenemos que tratar de considerar en qué consiste la consagración a la Virgen Santísima, en qué se basa el fundamento. Y vamos a decir que en su obra San Luis de Montfort, El secreto de María, nos da la definición de la perfecta devoción a la Santísima Virgen y de la cual nosotros tomamos para poner los fundamentos de esta hermosa consagración. Él dice así: consiste en consagrarte totalmente, con plena disponibilidad a María y por ella a Jesucristo. Te comprometes, por tanto, a hacerlo todo con María, en María, por María y para María. Y estas son las palabras de San Luis de Montfort. La consagración radical, por lo tanto, compromete toda la persona. Esta no se reduce solo a una fórmula recitada ante un sacerdote, sino que esta consagración se debe sobre todo vivir. Queridos hermanos, hay que vivir lo que uno promete. Lo tiene que vivir. Por eso San Luis de Montfort habla de las prácticas exteriores e interiores. Las prácticas interiores es lo que uno tiene que hacer en el espíritu, en el alma, para poder actualizar constantemente su consagración. Y las prácticas exteriores ya están descritas en el libro de este santo, que se conocen, pero que las veremos más adelante. Tenemos que confesar, junto con San Luis de Montfort, que estas prácticas exteriores, si bien son importantes, ellas mismas no son suficientes. El santo quiere el máximo la donación a María. Por eso él pone el acento en obtener el espíritu de la consagración. No es solo hacer el acto de consagración, no es solo realizar las obras exteriores, sino adquirir el espíritu de esta consagración. Vamos a intentar de describir este espíritu porque comprendemos la importancia capital que esto conlleva al bien de las almas, no solo para el consagrado, sino para todas las almas que tienen contacto con esta persona. Porque un alma que alcanza el espíritu, lo vive intensamente, produce un bien enorme. Es muy útil para entrar progresivamente en el verdadero espíritu de esta devoción, en primer lugar, la renovación cotidiana de la fórmula de nuestra consagración. Renovarla, fórmula, sí, hecha de una manera verbal y con recogimiento interior. No repitiéndola como una oración mecánica como hacen o como un loro, sino repitiendo las palabras y pesando bien lo que uno dice. Así, por ejemplo, en la mañana, que nuestro primer pensamiento sea la Inmaculada, pensar en ella, fabricando una imagen de María en nuestra imaginación, o bien llevando en la mano el Santo Rosario como signo de pertenencia total a María. Así lo han hecho varios santos, uno de ellos, el Padre Pío, por ejemplo, jamás soltó el rosario. Muchos santos, como decía, llevan el rosario en la mano como un signo de amor a la Madre de Dios. Así, por ejemplo, el ardiente apóstol San Carlos Borromeo, San Felipe Neri, San Francisco Javier, San Luis de Montfort, San Juan Bosco, San Maximiliano Kolbe,
Y más recientemente San Juan Pablo II y Santa Teresa de Calcuta, todos ellos llevaban el rosario en la mano constantemente, sin vergüenza, pero mostrando al mundo la pertenencia total a la Madre de Dios. Eso significa llevar la consagración a la práctica, cada día, hasta la muerte. Otros santos doctores de la Iglesia mostraban exteriormente su amor por la Santísima Virgen, poniendo el rosario en el escritorio de trabajo o en el estudio donde trabajaban. Así, por ejemplo, San Lorenzo Brindisi, San Pedro Canicio, San Roberto Belarmino, Santa Teresa de Ávila, San Francisco de Sales, San Alfonso María de Ligorio, o, por ejemplo, santos fundadores llevaban el rosario al cuello, como San Ignacio de Loyola, San Camilo de Lelis, o sacerdotes santos llevaban el rosario exteriormente como un signo de amor y de unión constante con la Inmaculada. Por ejemplo, el santo cura de Ars, San José Cafaso, Santo Padre Pío. Pensemos también en las santas religiosas como Santa Margarita Marita Alacoque, Santa Bernardita Subirú, Santa Faustina Kowalska, Santa María Bertille, llevaban todas ellas el rosario en la mano. Santos religiosos también están en la lista, así por ejemplo San Juan Bergmans y San Gabriel de la Dolorosa. Otros santos ponían el rosario en el misal o en el breviario. Todos ellos vivían según el espíritu de esta consagración a María Santísima y lo demostraban exteriormente. Por eso yo decía, el signo exterior es importante. Ayuda, no es suficiente, pero ayuda. No hay que decir simplemente que por ser demasiado ir a lo fundamental, terminamos perdiendo lo que es accesorio y que nos ayuda. Porque muchos viven así. Eso no es importante, voy a lo esencial y al final nunca llegan a lo esencial porque han dejado lo accidental, han dejado las prácticas exteriores que ayudan, que nos llevan justamente a lo esencial, a lo más importante, al espíritu. San Buenaventura decía que cuando uno recita el Ave María, la Virgen responde con una gracia. El rosario, la recitación del Ave María, es un acto exterior que debe ir acompañado por un acto interior. Pero cuando uno recita un Ave María, la Virgen responde con una gracia. Ahora bien, queridos hermanos, es necesario saber que no es fácil entrar en el espíritu de esta perfecta consagración. No es tan fácil, es preciso mucho esfuerzo, penitencia, mortificaciones, perseverancia y sobre todo mucha humildad, sobre todo en los momentos de prueba espiritual, donde esta práctica se hace muy dura, se hace áspera, uno no tiene ganas, no tiene fuerza de realizar los actos simples de cada día. San Luis de Montfort nos alerta de esta dificultad y por eso quiero que oigan sus palabras textuales. Él dice así: no es suficiente que te consagres totalmente a María una vez para siempre, ni aun que renueves la consagración cada mes o cada semana. Devoción bien pasajera sería esta, incapaz de llevarte a la perfección a que puede conducirte, porque no es muy difícil alistarse en las cofradías, abrazar esta devoción y recitar diariamente algunas oraciones vocales. Lo realmente difícil es entrar en el espíritu de esta consagración que te coloca en actitud de total y absoluta disponibilidad respecto de María y por ella de Jesucristo. Muchas personas he hallado que hicieron con entusiasmo admirable su consagración, pero solo exteriormente. Pocas, en cambio, han asimilado su espíritu y aún menos numerosas son las que han perseverado en él. Por eso, hermanos, en verdad les digo que es necesario muchísimo trabajo de ascesis para llegar a la perfección de esta devoción. Hay que ser profundos, hay que ser serios en la donación a María, porque si en este punto somos superficiales, jamás llegaremos a obtener el espíritu de la perfecta devoción a María. Y a todos aquellos que han hecho la consagración radical a la Virgen, en materna esclavitud mariana, los animo a poner todas las fuerzas naturales y sobrenaturales para vivir perfectamente esta esclavitud de amor
con la Santísima Virgen. No van a ser decepcionados, los prometo. Solo tienen que quererlo y perseverar durante el pasar de los años, sin preocuparse de las sequedades y las contradicciones. Dios y la Santísima Virgen recompensarán sus esfuerzos. No olvidemos nunca que Dios ama al que se da gratuitamente y generosamente, es decir, que Dios ama a quien se da con alegría. En segundo lugar, para vivir esta consagración radical según el Espíritu, es esencial y fundamental que la Santísima Virgen sea el motor. Es decir, que ella sea el motor que mueve nuestra vida, que ella sea el que da el impulso, que da la fuerza, que da la vitalidad, que le pone la sangre en nuestros actos, que sea ella quien inspire todas nuestras acciones, que todas nuestras elecciones vengan inspiradas por María. Es decir, que el trabajo es de dejar obrar a María en nuestra existencia, para que ella sea para que nuestra vida sea marianizada y que todo sea formado por sus manos, incluso hasta llegar a transformarse en otra María. Queridos hermanos, la relación mística con la Madre de Dios no debe realizarse solamente en el momento de la oración, no, sino justamente en todos los aspectos de nuestra vida cotidiana. Ella debe ejercer un gobierno de amor en todo lo que pensamos, decimos y hacemos, que María penetre toda nuestra vida. Si ponemos todos nuestros esfuerzos y toda nuestra buena voluntad, encontraremos la riqueza y la fecundidad de esta consagración radical a María, ya que la Inmaculada toma toda nuestra existencia para transformarla en perfecta conformidad a la vida de su divino Hijo Jesucristo. Unirse a la voluntad de la Inmaculada significa unirse a la voluntad de Dios, depender totalmente de María, transformarse en su esclavo de amor, haciendo rigurosamente lo que ella quiere y desea, nos lleva a la más alta perfección. Porque, decía San Maximiliano, voluntad de la Inmaculada es la voluntad de Dios. Porque él era un gran matemático y le gustaban hacer fórmulas, y así él decía, voluntad de Dios igual voluntad de la Inmaculada. O si no, decía, voluntad de Dios más la voluntad nuestra igual santidad. Voluntad de la Inmaculada más voluntad nuestra igual a santidad. Nunca tengamos miedo de expresarnos diciendo que queremos hacer la voluntad de la Inmaculada, ya que es hacer lo que Dios quiere. La Inmaculada no se separa ni un instante, ni un centímetro de lo que Dios quiere en su designio eterno. Ahora bien, toda la fecundidad de la consagración se encuentra entonces en la perfección de la dependencia total a María. Si uno se reserva alguna cosa, si tiene miedo de entregarle completamente todo a la Virgen, nunca llegará a la perfección y a la sublimidad a la que nos lleva esta consagración. Por eso es preciso depender radicalmente de María. Y hay que convertirse en hijo de María. ¿Sí? Si se nos permite, para figurar mejor en qué consiste esta dependencia radical, les voy a ofrecer una imagen muy simple que puede ayudar a la comprensión de lo que venimos diciendo. Por ejemplo, represéntate un niño de 4 años en la casa de su madre. Ellos son las almas que viven devotamente con su madre, porque son humildes y pequeños. Ellos están siempre con su madre, pero tienen todavía alguna libertad. Se alejan físicamente de su madre de tanto en tanto, tienen todavía cierta autonomía, muchos caprichos de bebés, propio de la inmadurez espiritual. Estos son, en el lenguaje popular, aquellos que viven la devoción radical según San Luis de Montfort. Dependencia total a María. Y ciertamente el modelo perfecto de esta consagración radical a María es nuestro Señor Jesucristo. Él vivió una dependencia tal a su Madre Santísima que le consagró, escuchen bien, 30 años de su vida. 30 años formándose en la escuela de María. Y es muy curioso notar que el Salvador de los hombres eligió pasar 30 años de su vida en dulce compañía con su madre y su padre San José. Y solo 3 años
entre la masa humana. Si hacemos un poco de matemáticas, veremos que nuestro Señor, antes de lanzarse a la conquista de las almas, prefirió regalarse el 90% de su divino tiempo junto a María. Sobre este punto, y me perdonarán si voy a hacer una citación larga del santo, escribía San Luis de Montfort, decía: este buen maestro no desdeñó encerrarse en el seno de la Santísima Virgen como prisionero y esclavo de amor, ni de vivir sometido y obediente a ella durante 30 años. Ante esto, lo repito, se anonada la razón humana, si reflexiona seriamente en la conducta de la sabiduría encarnada, que no quiso, aunque hubiera podido hacerlo, no quiso entregarse directamente a los hombres, sino que prefirió comunicarse a ellos por medio de la Santísima Virgen. Ni quiso venir al mundo a la edad de varón perfecto, independiente de los demás, sino quiso venir como un niño pequeño y débil, necesitado de los cuidados y asistencia de su Santísima Madre. Esta sabiduría infinita, inmensamente deseosa de glorificar a Dios, su Padre, y salvar a los hombres, no encontró, escuchen esto que es hermoso, no encontró medio más perfecto y rápido para realizar sus anhelos que someterse en todo a la Santísima Virgen. No solo durante los 8, 10 o 15 primeros años de su vida, como los demás niños, sino durante 30 años. Y durante este tiempo de sumisión y dependencia, glorificó más al Padre que si hubiera empleado estos años en hacer milagros, predicar por toda la tierra y convertir a todos los hombres. ¿Qué si no hubiera hecho esto? Oh, cuán altamente glorifica a Dios quien, ejemplo de Jesucristo, se somete a María. Sí, queridos hermanos, es nuestro Señor el primer gran consagrado a la Virgen María. El Redentor mismo la eligió. El Redentor eligió el camino para llegar a nosotros. El Verbo de Dios se encarnó en el seno de María. Eso es primordial. Se encarnó en María. La eligió para encarnarse. Y es por eso que ella es el mejor camino para unirse a Dios. La Inmaculada nos lleva irresistiblemente y con prisa hasta la unión perfecta con Dios nuestro Padre. San Luis de Montfort decía: cuando María echa sus raíces en un alma, produce maravillas de gracia que sólo ella puede producir. Ella produjo por el Espíritu Santo la obra más grande de los siglos, el Verbo encarnado. Por eso es que la Inmaculada es quien formará los santos de los últimos tiempos. Ave María.